Yo les dije que el programa de hoy día era una cosa de Avengers Ensemble. Y además me encanta porque se encuentran y se saludan, se abrazan. Se acaba de ir Alberto Rojas, con quien tuvimos una estupenda conversación, y ahora siguen las estupendas conversaciones con los estupendos invitados. Estamos con Francisco Ortega. Pancho, vecino, ¿cómo está usted? Muy bien, de veras, vecinos, de veras que yo vivo como al frente. Sí, yo sabía que Pancho va a llegar a la hora porque vive cerca. Y Gonzalo Martínez, que también llega a la hora porque es un hombre de palabra. Puntual, sí. De hecho, es bien útil que esté al frente, porque si se te cae un invitado y necesitas algo, oye, ¿podéis venir? Uy, no lo habíamos considerado, sí. Pero buen dato. Sí, Galleta Ortega. Galleta. Ya voy, me demoro 2 minutos en camino. Además tengo tantas cosas siempre que preguntarte, sí, así que podemos hablar de todo. Podemos hablar de todo. Gracias por el dato. Oye, esta vez vamos a hablar de Aventuras en la Historia de Chile para niñas y niños, que es la segunda parte de una trilogía. En rigor es la primera, porque el primero es como un vuelo piloto, digamos, sí. A ver qué pasa con el de los mitos. Leyendas chilenas para niños y niñas. Sí, pero es un libro que, a ver, tiene la parte de las narraciones con las ilustraciones, pero no tiene los cómics ni los personajes ancla. Ajá. Que están acá, que aquí van a debutar, de hecho después van a seguir con Historia Universal y otra. Bueno, después. Pero entonces puede ser más de una trilogía, puede ser una serie. Sí, puede ser. O sea, el otro día se nos ocurrió la idea de que fuera infinito, pero es una cosa de... Bueno, para quienes no tienen el libro, explicamos un poquito del concepto, ¿no? Es hablar de hechos históricos específicos, pero contados desde el punto de vista de niños y adolescentes. Sí, y es ficción. Y es ficción. Básicamente nos dimos cuenta que la ficción histórica, básicamente la novela histórica, es muy adulta. Uh-huh. No hay ficción histórica para niños. O hay muy poca. Y la historia, si la cuentas de forma entretenida, es un cuento. Entonces dijimos, hagamos cuentos con nuestra historia, protagonizados además por niñas y niños entre 12 y 13 años, algunos de ficción, pero hay uno que en el momento que estábamos escribiéndolo, que yo estaba investigando, me descubrí que efectivamente había un niño que había reemplazado a su padre llevando la columna de Bernardo Higgins y San Martín en el cruce de los Andes. Así que ese cuento es más... que es el de la portada, además. Que es el de la portada, es el menos ficción de todos, pero el resto es, claro, en el fondo usar las herramientas del cuento y la estructura del cuento para contar historia. Uh-huh. Ahora, hay que decir que al final de cada uno de los relatos hay una acápite, uno diría, sí. Hay una página o 2 páginas en donde das cuenta del relato histórico. Sí, porque de hecho Gonzalo usó hartos de esos acápites para señalar de dónde venía la inspiración para ilustraciones. Voy a volver a eso, a lo de las ilustraciones, pero antes de eso quiero que hablemos de la introducción y el cierre, que es como el experimento. Aquí ustedes nos presentan un par de hermanos, sí, en formato cómics al principio y al final. Cuéntanos respecto a eso, Gonzalo. Primero, a nosotros con Pancho nos gusta la historieta, mucho. Pancho confiesa que es su primer amor. Y a nosotros... tenemos demasiadas ideas como para convertir todo en novela gráfica, porque además hacer una novela gráfica toma mucho tiempo. Entonces hay un montón de ideas que muchas de esas ideas están convertidas en leyendas para niñas y niños, en esta aventura. Hay muchas ideas que se convierten en cuentos que no podemos convertirla en ideas que, debo decir, a veces salen en nuestros paseos a museos. Nosotros vamos a museos. Claro. Ay, qué buena salida. Sí, nosotros tenemos un grupito con Félix Vega, el dibujante Félix Vega, y Martín Cáceres, y como unos viejos jubilados, nuestra afición es ir a museos. Pero me encanta, además amistad masculina, vamos por eso. Claro. Entonces, y como resultó lindo el experimento anterior de las leyendas chilenas para niños y niños, pero no queremos dejar de lado la historieta, porque decidimos hacer una introducción y un prólogo y un epílogo en formato historieta. Uh-huh. Presentando a personajes que son unos niños que son muy ñoños. Muy nosotros. Yo no sé si usar la palabra ñoño, no sé. Pero es que nosotros somos ñoño proud. Sí, tiene esa cosa de amor a lo enciclopédico, uh-huh, que es lo que tenemos, lo que tengo yo, lo que tiene Pancho, lo que tenemos, este amor por la ciencia, por la tecnología, por el arte. Es la curiosidad en el fondo. Uh-huh. Y el otro día, conversando con Martín Cáceres, hablábamos que la raíz de cualquier cuestión creativa es la curiosidad. Si no hay curiosidad, no hay
nada, digamos, todas estas cosas, todos los procesos mentales, es la curiosidad. Cuando se te acaba la curiosidad, hay que preocuparse. Caemos al fascismo. Es probable, hay que preocuparse. Mira, entonces, y de ahí, bueno, de ahí le voy a dar la palabra al Pancho, de ahí fue donde decidimos hacer esta cosa en historieta y crear personajes, porque la cosa de los personajes es muy de historieta también. Y fíjate que cuando yo hice el guión igual nosotros hablamos antes y después se hace el guión, yo le pedí a Gonzalo que, como ambos somos, vamos a ser los zurdos acá, somos hijos de la educación fiscal de escuela con número, fuera el ambiente muy de escuela chilena de barrio de clase media. Claro. Y a mí me encantó, un detalle muy ñoño, me encantó la escuela, cómo es por fuera la escuela, cómo es por dentro de la escuela, cómo está dibujada, porque sentí que era como... Y además la escuela Gabriela Mistral. Exactamente. y el típico edificio de estas escuelas... Se parece al Instituto Nacional. Es de la corporación... Exactamente. Sí, de la, ¿cómo se llama? Educacional. Mi suegro trabajaba en eso, que hacían los colegios en todo Chile, sí, que tenían un diseño súper parecido. Yo estudié en Victoria, la básica, en una escuela que era anexa a la normal. Ya. Y era ese tipo de arquitectura. Ahora, estos dos hermanos, ella es adolescente, él es un poco más chico, no lo dicen su edad, pero yo imagino que él debe tener 12, ella debe tener 14, una cosa más o por menos, ahí. sí. Y ella además me encanta porque parte reclamando porque le cambiaron el curso que ella venía muy entusiasmada de los romanos por historia chilena. Sí. Y como, qué lata. Porque es verdad, o sea, yo entiendo que toda la pega pedagógica es muy difícil. Pero a mí me pasaba, y a Gonzalo también, que cuando teníamos clase de historia, la historia universal tendía a ser súper épica. Alejandro Magno, las guerras púnicas, el Imperio Romano, la Edad Media, pero llegaba ya a la historia de Chile y era como todo fecha y dato. Porque así te tomaban las pruebas, entonces era como ya. Yo me acuerdo, en las clases de historia, cuando veíamos los egipcios, me hacían dibujar las pirámides. En la clase de historia de Chile era qué pasó el 18 de septiembre de 1810 y quiénes estaban participando. ¡Fome, po! Por mucho que el dato sea interesante, fome, no tiene la construcción de la pirámide. Entonces nosotros quisimos hacer, ya contemos la historia, reencantemos con la historia, con lo nuestro. Ay, para contar, si toda historia es conflicto. Toda historia es conflicto y todos tienen personajes. Y yo me acuerdo que una vez en una conversación con, creo que estaba Paradita, estaba el Cristóbal García Huidobro en la red, alguien dijo, el animador del Mentiras Verdaderas, después de la conversación, dijo, oye, pero la historia de Chile entre 1810 y 1823, concluyó después de la conversación, es más entretenida que Game of Thrones, por supuesto, po. ¿Cachai? Pero hay que contarla. Ahora, sí, además, perdona, tiene mala prensa, sí, o sea, mala, porque no. Tiene mala difusión. No, es que sabes que no, y mala prensa, porque si tú te das cuenta, toda la historia universal que nosotros escuchamos está acompañada de toda una cosa audiovisual, de película. Norteamericana, la mayoría, europea, que acompañan esa, mientras que acá no había apoyo, digamos, excepto Inostroza, no había apoyo, digamos, de la industria de la narración alrededor de esa historia, de la historia chilena. Entonces estaban muy en desmedro también a la hora de apreciarla. Y yo la aprecié viejo. A mí el ramo de historia cuando yo era chico no era mi fuerte. Entonces, pero cuando viejo no te das cuenta lo fascinante que era. Yo era súper como esta adolescente. Sí, qué buena. Estoy pirado en ti. Entonces, de hecho, Pepa Antonella, puede ser. Puede ser. ¿Cómo transmitimos esa pasión por lo que descubrimos lo fascinante que es, como tú decís, esto es casi Game of Thrones, ¿cómo transmitirlo? Sí. Y eso es cómo transmitir la pasión en el fondo. Yo creo que este libro y todos nuestros libros con Pancho son cómo transmitimos lo que nos interesa profundamente. Yo creo que lo que pueden tener en común desde afuera, ¿no? Pensando en los libros de público juvenil, es la aventura. Todos sus libros son de aventura. Yo debo decir, bueno, Mochadik es de Gonzalo y del Pancho, y también mi favorito, yo creo que es mi cómic favorito hecho en Chile, Alex Nemo. Yo lo amo porque además soy una ñoña de libros, po. Y esa es pura aventura. Esa es pura aventura y pura aventura dentro de los libros, sí. Además, entonces, ¿cómo no va a ser favorito? Si no lo he conseguido, consíganlo. Pero quería, aprovechando eso mismo, ¿no? Y aprovechando que ambos han hecho un trabajo constante de ir a hablar de esos libros a colegios.
Si ustedes siguen las redes de Gonzalo y del Pancho, van a darse cuenta que constantemente están sacándose fotos ahí con alumnos, etcétera. Y quería preguntarles a ambos qué han aprendido de la devuelta, del feedback que les dan les chiques a propósito de los libros y las historias que ustedes les han contado hasta ahora. Que les gusta mucho leer y que están leyendo mucho. Y que si tú les entregas historias que los emocionen y que los interesan, los vas a tener una nueva generación de lectores. Y yo creo que hoy día los índices de lectoría en Chile son súper buenos, por mucho que bla bla, pero en Chile se venden más libros por persona y se leen más libros que en Argentina hoy día. Y sobre todo las niñas están leyendo mucho. El otro día voy a contar una inferencia. Eso. Me mostraron un estudio que hizo una editorial multinacional importante en Chile sobre Hispanoamérica. De 10 libros que se venden en España y en Latinoamérica al mes, 8 son comprados por mujeres menores de 25 años. Novelas, ficción, no ficción. Claro, no libros de autoayuda. Y se nota, mira los libros más vendidos hoy día. Por algo la Fran Solar lleva más de un año. Porque el libro de Fran Solar, el buzón de la impura, enganchó con una lectora que quería descubrir una historia de su país desde una perspectiva femenina, como que le queráis llamarlo. Pero feminista, la Fran no se va a enojar. No, nada. No. Y femenina y feminista. Y claro, y básicamente, ¿por qué? Porque contó una buena historia. Sí, pues ese libro es muy bueno. Eso es súper importante. Contó una buena historia. Y la contó bien. Entonces, o sea, el capítulo del incendio de ese libro debe ser de los... ese libro debería ganar premio. Realmente aquí la academia como que no premia los libros muy exitosos. Sí, bla, 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 es un problema. Pero ojo con ese capítulo. Ahora también va a ser de los libros, yo creo que va a trascender. Sí. O sea, como además porque es un libro muy intergeneracional. Y hay otra cosa que vuelvo a Aventuras en la Historia de Chile para niñas y niños, que a pesar de que aquí dice para niñas y niños, yo lo disfruté y aprendí un montón. Entonces, hablemos también de esa escritura y ese relato y esa mirada gráfica que permite que esto sea de verdad una aventura. Sí, nosotros no colamos nada, como ya todo el mundo sabe a esta altura de nuestra vida, somos hijos de Mampato, de la revista Mampato. La revista Mampato era una revista que era técnicamente para niñas y niños, pero si tú la miras ya ahora, traía artículos que a mí me costaba digerir cuando yo era chico. O sea, no hacía ninguna concesión. Era gente apasionada que transmitía su pasión a sus lectores, que resulta que eran niños y niños. Esto es lo mismo. Nosotros terminamos, o sea, cabemos dentro por cosas editoriales para niños, para un libro para niños. Claro, y además planeta lector bacán. Sí, y muy bien. Pero nosotros no pensamos, no rebajamos, no licuamos nada a la hora de contar la historia. No, estamos contando una historia que nosotros quisiéramos contar, que yo quisiera leer. De eso se trata. No hay vamos a enseñarle algo a los niños. No, a los niños no les vamos a enseñar nada. Nosotros les vamos a contar lo que a nosotros nos apasiona. Y si a ellos les interesa, bien, digamos, estupendo. Y aparentemente sí hay interés, digamos, porque le hablamos de igual a igual a estas personas. Sí, estas personas que están ahí delante. Es curioso lo que pasa porque a nosotros nos asocian harto por Mochadic, porque de alguna manera es el libro más famoso del que hemos hecho. Y Mochadic se lee en los colegios, pero nosotros con Gonzalo no escribimos Mochadic pensando en niños. Y si tú miras Mochadic, es una historia que tiene escenas violentas, tiene una escena de canibalismo que a los niños les gusta mucho. Incluso hay una escena en Mochadic en la cual cuando el personaje femenino se revela como tal, los marinos le tiran unas miradas medias lascivas y no hay ningún problema en eso, porque la historia es lo más importante. Entonces, y la leen niños, la leen adultos, la leen adolescentes, y es eso, el efecto Mampato, el efecto Asterix, el efecto Tintín. 88 años. No, claro, no hemos recibido ninguna queja de nada, de ninguna de Mochadic. En colegios de todos los pelos y de todas las extracciones sociales, nadie nos ha dicho, oye, pero ¿por qué? No. Es que yo creo que funciona también la honestidad, ¿no? Pero acá sí hay un esfuerzo de
darles protagonismo a los niños, niñas y adolescentes, y quería preguntarles por eso también. Porque a propósito de la representación, a propósito de lo que tú dabas del dato de que hoy día las que compran más libros son mujeres jóvenes, aquí ustedes hacen un esfuerzo porque haya historias contadas por mujeres, protagonizadas por mujeres. La de Javiera Carrera es espectacular. La Madre de la Patria se llama ese capítulo. Y también, claro, de reivindicar figuras históricas que han estado en la sombra en el relato. Y si tú te fijas, también hay un de sacar algunos estereotipos. Tú citabas que hay un cuento que es el más rudo, digamos, que es el del Cruce de los Andes, donde hay una parte que dice, oye, los hombres también tenemos derecho a llorar. No, dijo, y se dio permiso para llorar como un hombre, una cosa así. Y el último cuento, que es el más difícil de todo, es una niña que quiere ser piloto de aviones, no es un niño. Y ese cuento, de hecho, no vamos a contar por qué, pero fue el más discutido de todos, porque era complejo hacer esa historia, pero había que hacerla. Sí. Pero, y claro, fuimos así, no, uno por un niño, uno por una niña, uno por un niño, así como bien estratégico también. O sea, excepto que algunos que hay dos de hermanos, el de Javiera Carrera de hermano, hombre, niño y niña, y el de los Lautaro y los Patagones también. Hay tres que son parejas de hermanos, pero el resto es bastante este niño, una niña, las hermanas, los hermanos. También hay una hermana en el del Shackleton. Sí. Ahora, y además que me dio risa porque yo hace poco entrevisté al Pato Jara por ese libro, que es un gran libro. Súper bueno. Otro libro de aventuras. Súper libro de aventuras, y escrito además como una mezcla entre novela y periodismo, que está muy interesante. Ahora, hablando de eso mismo, ¿no? De cómo escoge, porque me acuerdo que hablamos con el Pato de cómo él llegó a esa historia y por qué esa historia lo fantasmeó por un rato. ¿Por qué escogieron estos hechos en la historia de Chile? Uy, sí, una lista súper larga, ¿no? Sí, fue es que sabes que es difícil, no te puedo contestar yo por lo menos no te puedo contestar esa pregunta con precisión, porque yo me acuerdo, estábamos en el Café de la Barra, en José Miguel de la Barra, Pancho estaba tomando nota y empezamos a tirar ideas de cuáles son y teníamos una lista de 15 o 20 historias, y de ahí empezamos a achicar. Entonces no me acuerdo cuáles quedaron afuera. De hecho, el combate en Aldiquique no estaba. Sí. Y nuestro editor nos dijo hay que ponerlo. Pero está muy bonito porque está contado desde una ventana. Sí. Y de una forma distinta. Claro, no lo pusimos, sabéis que el combate en Aldiquique está muy visto. Y decidimos dejarlo afuera, pero el editor nos dijo, sabéis que pongámoslo igual. Porque de alguna manera el combate era muy... Pero también dimos historias poco conocidas. Sí. Por ejemplo, el de Gabriela Mistral. Que todos tenemos una idea de Gabriela Mistral que ha cambiado harto en el último tiempo, pero es bien desconocida su época durante la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente ella participó de movimientos de ayudar a sacar gente de la Italia fascista y fue perseguida por la policía secreta del Duce. Y ahí era como, oye, ¿Gabriela Mistral espía? Sí, pues hagamos Gabriela Mistral espía. Con que hagamos una nueva, y hay dos historias de espía que tienen estructura de cuentos de espía. Ese y el de Javiera Carrera, que también es uno de mis favoritos. Ahora, ese cuento, por ejemplo, está ilustrado con inspiración al famoso cuadro La Carta. La Carta, sí. Y está muy bonito cómo está puesto. Y hablemos de eso, ¿no? Porque, como decía Pancho al principio, yo lo interrumpí porque quería darme espacio para esta pregunta. Es que cada uno de los cuentos tiene una ilustración en donde tú refieres a alguna obra clásica de la pintura chilena. Hablemos de ese trabajo también. Sí, bueno, no todas, pero algunas sí. Todas tienen motivos distintos. Por ejemplo, el de Lautaro es por una idea que yo tenía hace mucho tiempo, después de investigaciones que hice, al darme cuenta que la idea que teníamos de los mapuches, que ha ido nuevamente, lo mismo que Gabriela Mistral, ha ido cambiando en el último tiempo, todavía no es correcta. Este mapuche valiente y todo, pero bruto, acultural. Claro, con falta de sofisticación. Con muy falta de sofisticación, y además que peleaba a guata pelada con un taparrabos nomás, que lo hace aparecer muy... pero con cero sofisticación, como decís tú, no es correcto, digamos. Yo me puse a investigar, vi unas notas por ahí, compré la revista Historia Mapuche, donde hay un artículo en donde aparece ahí, que está mencionado en ese libro, hay un artículo completo de vestimenta mapuche. Y te das cuenta que los mapuches no se vestían como el cuadro de Subercaso que está cuando está en el Ministerio de Defensa. Entonces lo que yo hice fue copiar el gesto de calcar ese Lautaro junto con su caballo y vestirlo de la manera en que me decían los textos más nuevos, digamos, de cómo estaban vestidos.
Esa es una cosa. Bueno, el cuadro de Summerscale es un calco, digamos. Yo sé, voy a usar, ¿para qué voy a inventar? Digamos, está esa cuestión, lo voy a poner ahí. Y en el caso de Javiera Carrera, yo sabía lo que quería hacer, pero no encontraba el gesto de ella. ¿Ah? Sabía que quería a estos personajes escondidos en un primer plano, sí. Javiera Carrera y San Bruno y un militar, digamos, acompañándolo en el fondo, pero cómo ponerla a ella de espalda, y me acordé del cuadro, que es la carta que no tiene nada que ver, es una mujer, que ese cuadro es genial, ¿eh? O sea, es de un modernismo, a pesar de que es un cuadro del siglo XIX, principio del XX, de un modernismo fascinante, porque es un cuadro en donde no aparece la cara de la retratada, es la espalda, y en la espalda ella está sosteniendo una carta, claro, oculta, y hay una puerta que está a punto de abrirse y ella se está... Es un cuadro maravilloso que está en el Museo de Bellas Artes. Sí. A los museos de Chile se puede entrar gratis. Sí. Todos los museos públicos se pueden entrar gratis, que nadie le diga lo contrario. Pueden ir en cualquier día, excepto los lunes. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo estaba complicado en el gesto de Javiera Carrera. ¿Sabes qué? Voy a agarrar la carta y la voy a poner ahí y la voy a dibujar encima, acompañándole de todo esto. Entonces, y además hice la nota, digamos, para que no digan, oye, copiaste la carta. Pero no, es referencial. Es referencial, sí. Pero además yo creo que invita, ¿no? Como que yo creo que muchos niños y niñas van a después ir al museo y decir, ay, pero como lo vi en el libro. Sí, no, sí, yo lo he hecho otras veces en otros libros, digamos, en el fondo de tomar referencia de nuestra cultura también. Si empecemos a referenciarnos nosotros con nuestras cosas, digamos. El otro día por un libro de Quique H me llegó una nota, porque hay un libro sobre historia de la aviación que aparece en el libro, y me llegó una nota de la nieta del autor. Entonces uno lo hace porque ¿para qué voy a inventar algo si existe? Así que lo pongo. Pero también es una manera de mediar. Yo le agradezco un montón. Ahora, para ir cerrando, ustedes dejan anunciado en el cómic, con estos dos hermanos, ¿cierto? Dejan anunciado que se viene un viaje por aventuras en la historia universal. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a escoger ahí? ¿Sabéis qué? Es una muy buena pregunta. Como que el otro día estábamos haciendo la lista y dijimos, oye, ¿y si hacemos 2 libros, historia antigua y historia moderna? Sí, o 3, o 4, o 5. Sí. Bueno, historia de Chile se pueden hacer más también. Hay un montón de episodios que quedaron en el estamos ahí. Sí. Entonces como que dijimos, oye, ¿sabéis qué? Este libro le va a ir bien, hagamos uno al año. Ya, pues. No, además que claro, fue muy divertido. Esto es lo que es la amistad con Pancho. Estábamos en el Festival de Planeta este fin de semana, y yo estaba en una mesa y Pancho estaba por allá, 5 metros más allá, y me dice, oye, bueno, porque justo en el Festival de Planeta se había agotado este libro. ¿Viste? O sea, un amigo fue a comprarlo y no estaba. En el Festival de Planeta. Que era solo el Festival de Planeta, este fin de semana fue en el GAM, el sábado. Efectivamente, se agotó. Entonces, y yo le conté así, a 5 metros, oye, se agotó qué bueno. Y yo tuve, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si el tercer libro hacemos? O sea, me tiró una idea, no quiero, porque todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero la verdad es que se nos armó un plan maquiavélico que tiene que ver con esta cosa enciclopédica que tenemos, digamos, el amor por toda esta información maravillosa del desarrollo de la humanidad, en términos científicos, artísticos, tecnológicos. Sí, también tiene que ver el hecho de que hacer una novela gráfica es súper lento y siempre tenemos hartas ideas. Por ejemplo, a nosotros nos encantaría el primer cuento, la historia del niño que adopta un Smilodon, un tigre de dientes de sable. Ese, lo hemos hablado, de hacer una novela gráfica de los niños prehistóricos esto es una película. Sí. O sea, de todos esos libros, de todos esos cuentos, una cosa que me gustaría convertir en novela gráfica. Pero efectivamente es un montón de trabajo, que tengo que decirle a los lectores acá, a los radioescuchas, que si es que se paga, se va a pagar en 10 años. Sí. Si es que se paga. Entonces es un riesgo que nosotros corremos. Entonces, quizá en algún momento porque además esa historia sería un homenaje a historietas que leíamos en la revista Mampato, como Tunga o Raján, que eran cosas prehistóricas. Ahora yo me imagino que igual meterían a Ogún en alguna parte. Sí. Un cameo de Ahora, este libro
tiene un epígrafe de Mampato, pero hay gente que lo ha leído y que se ha identificado con Papelucho historiador, y sí. ¿También? Sí, sí, todo el rato. Sí, a propósito de eso, hay una amiga en común que tenemos, que es prima de mi señora Carmina Riego. Ajá. El otro, hace mucho tiempo, cuando estábamos recién armando este libro, estábamos ella con su marido, que es un librero famoso. Omar Sarraz. Sí, me preguntaron qué estáis haciendo, le comenté, este libro, mira, estamos haciendo este libro, son una ilustración, hay unos textos, tan recién Pancho tenía armado como el concepto de cada texto. Y se los mostré, estamos haciendo este libro, y la Carmina me dice, pero eso es Mampato. Bueno, sí. También, somos todos, lo bueno es que reconocemos. Claro. Oye, Pancho Ortega, Gonzalo Martínez, qué placer conversar con ustedes. Que sean muchas más. Pero siempre, al frente, ya sabes. Yo a ti no te invito de panelista porque tenés tu propio podcast. Sí. Pero el Gonzalo viene de panelista a partir de agosto, pero antes de que se acabe el mes, esperamos tenerte aquí con el Alberto Fuguet. Sí, pues sí, cuando vuelva a Argentina. Para hablar de Road Story. Sí, efectivamente. Así que gracias, queridos, por venir. ¿Vieron el nivel? Ya llegó el Ernesto Díaz. Sí, excelente. Con la Lepin. Sí, se viene como alta conversa. All Star. Así este programa. Radio UNIAC, chiquitita pero con buenos amigos. Pero con buenos amigos. Ya, nos vamos a la música, ya regresamos con esa conversación sobre cine.